Buenos días a todos, muchas gracias por encontrarnos aquí por participar de este ciclo de webinars. Primero que nada, gracias al Instituto de Efectividad Clínica Sanitaria y a la doctora, especialmente a la doctora Liliana Rodríguez por la invitación. Hoy vamos a hablar dentro de lo que venimos hablando de los programas de optimización de antimicrobianos, de la resistencia antimicrobiana y todo lo que podemos hacer para evitar que este problema mundial nos siga comprometiendo o amenazando. El tema que nos toca hoy es hablar sobre cambio de comportamiento prescriptivo, o sea, cómo podemos lograr realmente que nuestros colegas cambien su forma de prescribir las drogas, sobre todo los antibióticos en este caso. A esto yo le puse el viaje del prescriptor, o sea, cómo podemos acompañar a ese paciente, a ese profesional de la salud en que no solo prescriba por inercia clínica, por comodidad, por costumbre, porque así lo hacen todos, y a que realmente cada vez que vaya a prescribir algún antimicrobiano, lo haga con una precisión científica. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr a los agradecimientos. Entonces, la primera parte yo le digo el despertar, o sea, medir el impacto y la realidad. Por ejemplo, tenemos que generar ese impacto y que el prescriptor entienda el poder que tiene su receta. O sea, por eso esa imagen ahí que habla de un sello como una llave. O sea, ese sello tenemos que tener en cuenta lo que significa, ¿no? Entonces, tenemos que ver si nosotros usamos nuestro sello basado en ciencia o basado en hábitos. Entonces, eso es súper importante que nos preguntemos. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio de comportamiento prescriptivo en esta era de la multiresistencia. Es súper importante poder generar ese cambio. Em, ¿Por qué? ¿Por qué es importante generar ese cambio? Porque estamos viviendo una pandemia silenciosa. No es que va a ser una pandemia, la estamos teniendo la pandemia de los gérmenes multiresistentes de la que casi nadie habla. Quizás nosotros la escuchamos mucho porque estamos en los hospitales y en un ambiente en el cual se habla de estos gérmenes multiresistentes, de las infecciones que están produciendo, de las muertes que están produciendo estos gérmenes. Hoy por hoy, seguramente que todos tenemos algún caso de un antibiograma que es completamente resistente a todas las drogas que se le prueban. Entonces, eso es realmente algo que nos está ocurriendo a todos. Tiene una mortalidad global, mundial, atribuible y asociada altísima, o sea, directamente causa 1,27 millones y asociada a la muerte casi en 5 millones de personas anualmente. La tendencia en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, se cree que las muertes asociadas a la resistencia antimicrobiana podría llegar a ser de 4.000 muertes, 44.000 muertes anuales para el 2030 si es que no se toman medidas urgentes. Y para el 2050 en el mundo podría causar la RAM, la resistencia antimicrobiana, más de 10 millones de muertes anuales en todo el mundo, superando las muertes por cáncer. Es súper, súper importante, o sea, realmente tiene un impacto muy grande y a veces no lo vemos. Yo sé que todos los que estamos acá participando del webinar seguramente lo tenemos incorporado a este tema y por eso están acá. Pero es importante que podamos transmitir este impacto a todo nuestro personal de salud para que puedan tomar conciencia de esta situación. Y cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, yo siempre digo, cuando hay un paciente con un germen multiresistente, tenemos que hacer dos cosas. Primero, entender por qué se originó. Se originó porque usamos mal los antibióticos. O sea, no hay vuelta atrás con eso. O sea, evidentemente en esa institución o en ese paciente, algún momento hubo alguna presión de selección de resistencia en el que se utilizaron antibióticos que generan presión de resistencia, se utilizaron antibióticos a bajas dosis o por el menor tiempo de lo indicado, por un montón de motivos que fue seleccionando algunos perfiles de resistencia y aparecen estos gérmenes multiresistentes. Y cuando empiezan a aparecer en varios pacientes, ahí falla lo que es el control de infecciones entre un paciente y otro. Pero para que emerja un germen multiresistente, tiene que haber habido un mal uso, sobreuso de antimicrobianos. Entonces, la causa como matriz de este problema es el mal uso de los antimicrobianos. Por eso ahí tenemos que apuntar. Sabemos que si uno hace una encuesta, seguramente todos ustedes que están trabajando en este tema alguna vez hicieron algún trabajo transversal, como una fotito, una encuesta de cómo usamos los antibióticos. O sea, nos paramos una semana, decidimos revisar todas las historias clínicas, ya sea en papel o digital, todas las prescripciones de antibióticos y evaluar de acuerdo a la patología si es adecuado o inadecuado de acuerdo a guías nacionales o locales que tenga cada uno en su institución. Y eso hay reportes que entre un 30 y un 50%, incluso cuando yo lo realicé aquí en mi provincia, yo soy del norte de Argentina, el corte que hice hace un par de años, la primera vez, era un 75% de los antibióticos indicados en algunas instituciones es inapropiado o innecesario, lo cual claramente sabemos por qué hoy tenemos esos gérmenes resistentes.
Bueno, entonces estamos hablando de una tormenta perfecta, ¿no? O sea, sabemos, en los lugares de escasos recursos, en donde tenemos escasez de fármacos, escasez, digamos, una situación de escasez de recursos humanos, presión asistencial y un aumento de la resistencia, todo eso genera que a veces prescribamos lo que tenemos y no lo que realmente tenemos que indicar. Estamos sobresaturados del personal de salud, entonces con tal de poder terminar rápido nuestro trabajo, el paciente quiere antibiótico, le terminamos dando antibiótico. O sea, en las situaciones justamente en nuestros países, en Latinoamérica, es donde realmente todos vivimos una situación que nos lleva a que sea mucho más rápido, mucho más fácil y lo resolvamos más rápidamente de poner cualquier antibiótico, darles antibióticos de amplio espectro y de esta manera generamos la tormenta perfecta, porque ante toda esta situación aparece el germen multiresistente y encima no tenemos con qué tratarlo, a veces no tenemos los mecanismos para hacer un buen control de infecciones, no tenemos la cantidad de barbijo, de camisolines suficientes o dispositivos para la higiene de manos en los lugares correctos y eso hace que se empiece a diseminar por todos lados, con lo cual generamos la tormenta perfecta. Entonces, no tenemos que preguntar, ¿por qué prescribimos como prescribimos? Esto es un poco el cuello de botella conductual, o sea, primero, bueno, hay unas guías que ya las voy a nombrar, hay varios, la verdad que me pareció súper interesante preparar esta clase porque hay muchas teorías en cuanto a la decisión humana, la toma de decisiones del médico a la hora de prescribir, ¿no? Hay muchísimos desafíos y muchísimas líneas de estudio de por qué el médico prescribe como prescribe, por qué no se da cuenta de que realmente la prescripción de una droga a un paciente genera un montón de efectos adversos no solo al paciente, sino a nivel epidemiológico comunitario, y muchas veces eso no lo vemos, ¿sí? Entonces, ¿qué me hace a mí tomar una decisión o prescribir? Lo que conozco, lo que sé, la práctica, en las condiciones en las que yo hago la práctica, ¿sí? O sea, lo que conozco sería, por ejemplo, las guías, si yo sé las guías, si conozco perfectamente las guías de esa patología, si tengo evidencia, si tengo a mano, por ejemplo, si tengo alguna duda en antibióticos, puedo buscar rápidamente o tengo en mi guardia carteles o algo que me ayuden a una ayuda de memoria para saber con qué antibiótico puedo empezar y no por ahí, si no lo tengo disponible, a veces indico lo primero que se me viene a la cabeza o ante situaciones de estrés. Entonces, tener un buen conocimiento sólido y si no, tener de alguna manera guías accesibles para poder resolverlo. En cuanto al factor humano, la incertidumbre diagnóstica, el no tener herramientas diagnósticas buenas, el miedo a las complicaciones, los hábitos arraigados, sobre todo el haber visto a profesores nuestros o cuando nos fuimos formando a nuestros mentores, utilizar antibióticos de alto efecto por las dudas, para que me deje tranquilo, yo le doy un antibiótico de alto efecto al paciente. Todas esas conductas, todos esos hábitos arraigados o conductas heredadas, por así decirlo, nos perjudican en la toma de decisiones, ¿no? La presión del paciente, eso también tiene muchísimo que ver, y las dinámicas de poder en el hospital. A veces yo no coincido, quizás estoy empezando en un hospital y quizás mi jefe me dice, no, bueno, arranquemos directamente con un antibiótico antiespectro que genera una presión de resistencia y muchas veces hay, en algunos hospitales hay estructuras muy verticalistas que por más que uno tenga ese conocimiento o quiera tener esa idea, muchas veces pasa que los jefes ya arraigados a algunas costumbres nos bajan la línea de que tengamos que usar esos tipos de antibióticos, ¿no? Y después la práctica es la prescripción defensiva, la polifarmacia y el uso excesivo de antibióticos de amplio espectro. Entonces yo vengo con un conocimiento lineal, todo ese factor humano me rompe ese conocimiento a veces, o sea, yo tengo la guía, conozco bien la guía, etcétera, viene ese factor humano con un montón de presiones entre colegas, entre pacientes, etcétera, y termino practicando, termino prescribiendo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Bueno, esto en realidad es un modelo para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, después es interesante si lo quieren leer a este modelo de Prochaska, que son estudios en cuanto a la toma de decisiones y a las conductas del personal de salud, que en realidad no está solo hecho para personal de salud, sino para cualquier otra persona. Primero es cuando existe un problema, es la etapa de precontemplación. Por ejemplo, el médico que directamente no ve el problema, no le parece que haya un problema en recetar antibióticos de amplio espectro, en que aparezcan gérmenes, le parece común. Mm.
no lo ve como un problema la sobreprescripción de antibióticos en la nutrición. Aunque ustedes no lo crean, hay un montón de médicos, de colegas que todavía niegan la existencia de esta situación porque creen que es mejor prevenir o dar los antibióticos por las dudas, ¿no? La contemplación es cuando los médicos o los colegas ya aceptan la presencia del problema, pero prefieren no jugárselas. O sea, le da un poco de miedo, se siguen quedando, les sigue quedando, dejando tranquilos no tomar la decisión de descalar o de no poner antibióticos, porque si bien entienden que podría generar un problema el uso de antibióticos de amplio espectro, prefieren mirar para otro lado y, o quedarse a la espera de que otro tome esas decisiones, pero no él con sus pacientes, ¿no? Después está la fase de preparación, que es cuando ya estamos planeando hacer un impacto, o sea, reducir un impacto. Cuando ese paciente, ese personal de salud ya reconoció el problema y por lo menos dice, bueno, vamos a empezar a hacer guías clínicas, vamos a empezar a capacitar a la gente, etcétera. Y después cuando realmente se lleva a cabo un PROA, cuando aplicamos el PROA. Ahí es cuando vamos a ir logrando algunas acciones. O sea, nosotros tenemos que hacer que los médicos de nuestra institución de salud pasen de la fase de precontemplación a la fase de acción. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que ir haciendo? Mostrándole la existencia del problema. Es súper importante que podamos hacerles entender la existencia de este problema para que puedan ir pasando por las diferentes fases. Cuando uno habla de toma de decisiones, de cambios de conducta sobre todo, ¿no? Y de la aversión al cambio que pueden llegar a tener algunos prescriptores en salud, tenemos distintas fases, ¿sí? Cuando yo quiero generar un cambio de conducta en una persona, en un prescriptor, hay diferentes espectros de adopción. Nosotros podemos clasificar, seguramente cuando yo vaya leyendo van a ir pensando en distintos colegas que tienen ustedes en su institución, ¿no? Primero, en el 2,5, miren el porcentaje, son los innovadores, o sea, los que crean las guías, los que toleran alto riesgo, prefieren jugársela. No, salió esta guía que dice que si yo no le doy antibiótico a esta patología no pasa nada, que esta cirugía no necesita profilaxis y no le doy antibiótico y se la juegan. Y generalmente están leyendo todo el tiempo y siempre van para adelante y toleran un alto riesgo con el paciente en el sentido de innovar y de jugársela basada en evidencia, por supuesto. De ahí están los adoptantes tempranos. ¿Qué son los adoptantes tempranos? Esos son los que nosotros queremos identificar. Son los líderes de opinión, o sea, son esos médicos que están altamente capacitados, que están muy respetados en su comunidad y que sabemos que si nosotros logramos que ellos adopten las recomendaciones que nosotros estamos dando, muy probablemente la gente de su servicio lo siga a él en esas decisiones. Eso es un 13% del personal de salud en una institución. Después estará la mayoría temprana, el que es pragmático, el que va a lo práctico, ¿sí? O sea, requiere un tiempo para reflexionar. Yo le vengo y le digo, no, bueno, esta cirugía ya no necesita más profilaxis, ya está demostrado que son cirugías limpias. En los últimos 2 años, 3 años no hemos tenido infecciones asociadas a este sitio quirúrgico, o vamos a empezar a tratar las neumonías 5 días. Entonces, por ahí, los médicos por ahí de mucho tiempo empiezan a dudar algunas cosas. Estos médicos lo que hacen es, bueno, está bien, lo voy a reflexionar, lo voy a pensar, voy a leer, voy a ir evaluando. Si vos me acompañás, por ejemplo, los médicos terapistas, muchas veces nos pasa cuando trabajamos con los médicos de terapia, es, bueno, si tomamos la decisión conjunta, que nos pasa mucho con los médicos de terapia, vos, el médico de terapia le pregunta al infectólogo, vos vas a venir todos los días y me vas a ayudar a acompañar a este paciente en esta adopción de no ponerle antibiótico, o de darle menos días de antibiótico, etcétera. Lo deciden juntos. Deciden caminar eso juntos, ¿sí? Esos médicos que se les llama mayoría temprana son un 34%. Requieren tiempo para reflexionar y pruebas de eficacia antes de abandonar sus viejos hábitos. La mayoría tardía es el otro 34%, pero que es el escéptico, el que son altamente resistentes y que te dicen, hace 20 años que soy médico, toda mi vida traté las neumonías 14 días y lo voy a seguir haciendo, o toda mi vida a los pacientes para cualquier cirugía yo le di la cefalexina y se la dejo 7 días a la cefalexina después de un procedimiento quirúrgico que está demostrado que eso no es profilaxis. Y a veces es muy difícil
lograr que cambien de opinión. Por lo único que cambian, o sea, terminan cediendo, no es como el último grupo que son los rezagados, termina cediendo cuando todo el equipo o todo su entorno se le pone firme y les dice que lo tienen que hacer, o sea, pero cuesta muchísimo hacerlos cambiar. En cambio, están los rezagados, que es el 16%, que son los que defienden a morir el status quo, el no cambio. O sea, yo lo hice así, me fue siempre bien y no pienso cambiar. Bueno, nos pasa mucho, a veces seguramente a ustedes también, con traumatólogos por ahí de muchos años de experiencia, con cirujanos de muchos años de experiencia, que cuando queremos cambiar este tema, sobre todo de la profilaxis de sitio quirúrgico, de infección de sitio quirúrgico, nos cuesta mucho cambiar esas conductas. Bueno, esto es un poquitito lo que es la ciencia del cambio. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque en realidad para poder entender, para poder pensar cómo podemos trabajar con nuestro equipo de salud, tenemos que entender los diferentes tipos de profesionales que acabamos de hablar, o sea, desde el innovador, del científico que se la juega, al que dice yo no pienso modificar nada porque estoy acostumbrada a esto, pasamos por ese espectro de personas que pueden adaptarse o no al cambio. En este caso hay una teoría que es la teoría de Rogers que dice que la persona va a cambiar en general no la persona, la directriz clínica o la guía que yo voy a recomendar se va a hacer efectiva y la van a adoptar si cumplimos 5 criterios fundamentales percibidos por el médico. O sea, la innovación clínica tiene que tener compatibilidad, se tiene que ser compatible con la cultura del hospital y mis valores profesionales. Complejidad, tiene que ser fácil de entender e implementar en una guardia saturada, por ejemplo. Tiene que haber alguna prueba. Dice, ¿puedo experimentar con esta directriz sin gran riesgo para mi paciente? O sea, tengo que tener la certeza de que sea seguro más que riesgoso. La observabilidad, ¿puedo ver los resultados positivos en los pacientes de mis colegas? Cosas que yo pueda comparar con algún otro paciente y que tenga una ventaja relativa. ¿Es genuinamente mejor que mi hábito actual de prescripción? ¿Cuál es la ventaja que yo tengo al prescribir de esta manera? ¿Sí? Entonces yo tengo que demostrarle todo eso al prescriptor para que entienda la importancia. Tengo que mostrar la ventaja relativa, la disminución de riesgo, que sea compatible con su institución, que sea fácil de implementar, que le sea seguro y que lo pueda observar también en otros pacientes. Entonces, la difusión de innovaciones es un evento sociológico, o sea, tenemos que entender nosotros al entorno en el que nos desarrollamos, tenemos que conocer a los prescriptores de salud de nuestra institución para poder fomentar que cambien la forma de prescribir. Si nosotros no los conocemos y no entendemos cómo funciona nuestro núcleo del hospital, cómo piensan ellos y por qué prescriben de la manera que prescriben, probablemente no podamos generar cambios. ¿Qué intervenciones realmente funcionan? Bueno, acá la verdad que hay muchas sorpresas. Cuando uno lee trabajos sobre qué intervenciones funcionan para cambiar la forma en que prescriben los médicos, todo el personal de salud, hay un montón de teorías. Hay teorías que dicen, por ejemplo, que todos estos enfoques multidisciplinarios, con muchas acciones que podemos ir haciendo para generar un cambio de prescripciones, a veces no generan los cambios suficientes y hay otras intervenciones que generan más cambios. Por ejemplo, hay un metaanálisis en el que estudiaron 26.000 estudios y 74 ensayos controlados aleatorizados en entornos comunitarios, y lo que dijeron es que existe una desconexión entre lo que las instituciones creen que funcionan y lo que los datos clínicos realmente demuestran. ¿Sí? En este metaanálisis lo que se hizo fue evaluar realmente cuáles estrategias de gestión de antimicrobianos fueron completamente efectivas o más efectivas. ¿Y qué se vio? En esta tabla lo que vemos es el impacto que genera, o sea, el real impacto en la reducción de la prescripción y el esfuerzo que lleva implementarlos. Y si ustedes ven, acá en realidad el que genera más impacto y que genera menos esfuerzo, todo esto va a depender, eso habla de lo que es el esfuerzo de la implementación y la complejidad, es, por ejemplo, la prueba de diagnóstico rápido. O sea, ya se demostró, por eso ahora se habla mucho de stewardship en el diagnóstico, porque se demostró que si yo trabajo en un entorno en donde yo puedo hacer una prueba
diagnóstico rápido de algunas patologías, sobre todo de presencia de algunos gérmenes, es mucho más fácil que yo decida no utilizar antibióticos de amplio espectro. Por eso nosotros siempre hablábamos de la auditoría, la retroalimentación, los talleres, los materiales educativos, los sistemas de soportes de decisiones impresos, todo eso influye, que es el multifactorial. Pero se vio que el tener una herramienta tangible como las pruebas de diagnóstico rápido realmente impacta de forma muy importante en la toma de decisiones del médico para el uso de antibióticos de amplio espectro y reduce la resistencia antimicrobiana. Por eso es importante decirlo, porque la verdad que hay muchos estudios que demuestran esto y a veces estamos mirando el gasto que generan los antibióticos, el gasto que genera, el impacto que genera en la salud de las personas, en la presencia de los gérmenes multiresistentes, en la muerte, y por ahí si tenemos que convencer a nuestros decisores en las instituciones de salud sobre la compra o no, por ejemplo, de pruebas de diagnóstico rápido para detección de antígenos, etcétera, sería bueno que lo tengamos en cuenta porque genera un gran impacto y la reducción en la prescripción con el uso de las pruebas rápidas es increíble. O sea, por ejemplo, las estrategias multifacéticas, como la educación, la auditoría, el soporte de decisiones combinados, puede reducir un 10%. En cambio, las pruebas rápidas, que sean válidas, por supuesto, que sean confiables, puede reducir hasta un 28% digamos, el cambio en la prescripción de antimicrobianos, ¿sí? Por eso es súper importante que entendamos y que leamos y que conozcamos nuestra población para saber qué nos conviene hacer para lograr que ese paciente, que ese personal de salud prescriba de una manera más adecuada. Ahora vamos a hablar un ejemplo, que en esto que yo estuve leyendo, la verdad que los invito a todos a leer, hay muchas guías y hay un trabajo y publicación de experiencia en Zambia, que es un país de África de bajos recursos, que lograron primero estudiar bien qué es lo que pasaba en la forma de prescripción e hicieron intervenciones reales con el personal de salud y con la implementación de pruebas rápidas para lograr de esa manera disminuir la emergencia de gérmenes multiresistentes. Entonces, primero hicieron como un estudio y vieron, a ver, veamos cómo estamos usando los antibióticos, ¿sí? Y qué es lo que está pasando. Este es un estudio que se hizo ahí en Zambia, que lo que mostró es que ellos se querían basar y comparar con algunos objetivos que había puesto la OMS sobre el uso de antibióticos en un paciente internado, que no debiera ser que más del 20 y el 26% de los pacientes internados estuvieran utilizando antibióticos. Ellos en la era post-COVID encontraron que de los pacientes internados, más del 72% de los pacientes internados tenían puesto antibiótico en el momento de la auditoría y más del 2,5% de los pacientes tenían polifarmacia. Y también se evaluó el tema del uso de medicamentos inyectables, que el tope era 24,1% y encontraron que un 28% tenía, en realidad está mal, recién me doy cuenta que está mal el grafiquito, el reloj, en realidad más del 24, o sea, el 28% tenía uso de inyectables. Se acuerdan que también es uno de los parámetros para disminuir el uso antimicrobiano es tratar de pasarlo a vía oral en forma más temprana posible. Entonces los indicadores revelan una profunda dependencia empírica de los antibióticos y una alta tasa de polifarmacia. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer para lograr entonces esto? Primero, tenemos que, ¿se acuerdan del estudio de Rogers, de los diferentes tipos de prescriptores? Bueno, primero vamos a los que tienen cimiento científico y a los innovadores, ¿sí? Tratemos de trabajar con ellos. Esto es lo que hicieron en Zambia, por ejemplo, ¿sí? Lo que se decidió hacer es hacer marcos legislativos y políticos nacionales, por ejemplo, con el ejemplo que le decía de Zambia, hacer talleres de consolidación, elaborar guías, equipar a los trabajadores de la salud con recursos basados en evidencia para estandarizar lo que significa una buena decisión y reducir la ambigüedad clínica. O sea, establecer guías locales es el primer paso. Conocer nuestro problema es el primer paso en realidad. El segundo paso es decir, bueno, no tengo protocolo, no tengo guías de acción para esta patología. Bueno, elaboremos las guías con los innovadores, con los que creen en la ciencia y que
que van a generar algún cambio, ¿sí? De ahí empezamos a mover esa curva de adopción. Entonces ahí vamos a los adoptantes tempranos. ¿Se acuerdan que hablábamos de esos médicos campeones, esos líderes? Necesitamos convencer a los líderes de opinión de los servicios o de los hospitales para que cuando ellos generen ese cambio arrastren al resto del equipo de salud. ¿Cuál es el objetivo en este momento? Empoderar a los líderes de opinión locales. El cambio de comportamiento clínico es más efectivo cuando proviene de colegas respetados dentro del mismo entorno y no de directivas impersonales. Por eso es súper importante que seamos inteligentes en buscar personas referentes que logramos convencerla de la nueva forma de prescripción para que ellos puedan contagiar a su entorno. Y como tres, o sea, hacer la auditoría de una no sirve de nada. Primero hagamos guías con los innovadores. Generemos conductas nuevas, innovadoras. Comenzamos a los líderes de opinión y después recién vayamos a hacer las auditorías. Que los líderes de opinión puedan mostrar cómo accionan, cómo a sus pacientes les va mejor de esta manera, utilizando correctamente los antibióticos, evitando menos emergencias de resistencia, etc. Y después podemos ir a la mayoría tardía, a esos rezagados que no quieren cambiar, que les cuesta mucho cambiar. Ahí ya podemos ponernos firmes en ese grupito en el que no podemos cambiar y empezamos con las auditorías, ¿sí? El monitoreo regular proporciona datos innegables, o sea, proporciona pruebas. Miren, este servicio sí se adoptó a las guías nacionales, a las guías locales, y tuvo este resultado. Ustedes que no se adoptaron tuvieron este resultado. Entonces podemos ir mostrando guías para que logremos de alguna manera lo bien que les va a algunas personas para que generar de esa manera una buena prescripción. Ya vamos terminando. Esto es una síntesis ejecutiva sobre el motor de adopción clínica, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Primero tenemos que ir en la primera fase, dijimos primero que nada hacer las guías, después buscar herramientas, formadores locales, líderes locales que vayan reduciendo la fricción y vayan generando confianza hasta que terminamos con la medida restrictiva en cuanto a la auditoría, etcétera, y lo cual nos puede llegar a ayudar a terminar de incorporar a los rezagados y también asegurar la sostenibilidad de mi programa de control de uso apropiado de antimicrobianos, ¿sí? Entonces, es súper importante que venimos de todo este caos de prescripciones sin sentido, que cada uno prescribe el antibiótico que quiere, cuando quiere, empezamos a elaborar guías, vamos a ordenar, convencemos a los líderes y una vez que convencemos a los líderes, implementamos esas guías, lo universalizamos y empezamos a controlar. Entonces, esto es un llamado realmente de acción y es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras instituciones de salud. Tiene que haber comunicación, es fundamental para el cambio social y para el cambio de conducta y para el cambio de la prescripción que podamos comunicarnos. Entender a la receta, a la prescripción como una responsabilidad social, que cada vez que yo indico un antibiótico para un proceso viral, aunque creamos que la acitromicina, la amoxicilina no va a generar nada en ese paciente, sí va a generar impacto en ese paciente y en el entorno si es que no tiene la indicación precisa, y tratar de pensar fuera de lo común, o sea, el espejo prescriptivo, tratar de que el paciente, el personal de salud entienda que puede prescribir distinto a lo que prescriben sus colegas y que si yo me baso en la ciencia, no importa si el otro lo hace de otra manera, yo estoy generando un buen camino para ese paciente y para la comunidad. Tener en cuenta acá la brújula farmacológica, eso es súper importante. Seguramente en muchas charlas de ahora de todo este ciclo de webinars del Club de Aprendizaje han escuchado la clasificación AWARE de la OMS, que son los antibióticos, se lo dividen en tres clases, en los de acceso, que son los que se pueden usar siempre que haya infecciones, como por ejemplo amoxicilina y gentamicina, los para monitorear, el de watch, que son las infecciones más graves con alto riesgo de resistencia. El antibiótico genera mucho más resistencia, entonces hay que monitorear bien la ceftriaxona, la ciprofloxacina y los de reserva, que son el último recurso, que son antibióticos de última línea para patógenos muy resistentes como linezolid y colistin. Lo ideal es que al menos el 60% de las prescripciones de antibióticos de mi institución sean del grupo Access.
Y esto es algo que también me gustó en cuanto a a cambio de conducta y a cómo poder generar cambio en la prescripción de los antimicrobianos, el nudging. El nudge es el empujón. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es la teoría del pequeño empujón. Es una estrategia de la economía conductual, o sea, del trabajo con cambio de conducta, que busca influir en las decisiones de las personas para que adopten hábitos más saludables, sin prohibir ninguna opción ni ofrecer incentivos económicos, ¿sí? Eso para todo, para hábitos saludables, para un montón de cosas, pero yo creo que, bueno, y leí algunos trabajos que llevan este nudging a la aplicación de prescripción de antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, habla de la arquitectura de la decisión. O sea, ¿qué quiere decir? Consiste en diseñar un contexto en el cual sea mucho más fácil tomar una decisión acertada que desacertada, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo acceso a los test rápidos, si las recetas electrónicas tienen alguna manera en la que cuando yo voy a prescribir un antibiótico que esté en el grupo de monitoreo, acuérdense de la clasificación AWARE, que no esté en el grupo Access y que esté en los otros dos grupos, cuando yo vaya a hacer la receta, que me pregunte, ¿estás segura que estás por indicar este antibiótico? Recordá que genera esto resistencia. O que solamente estén disponibles rápidamente los del grupo Access y los de los otros dos grupos sea un poco quizás más complejo, por ejemplo, de recetar. Que la historia clínica me pida un tiempo de reflexión. Por ejemplo, a los 5 días del antibiótico me aparezca en la historia clínica. ¿Es necesario continuar con este antibiótico? O sea, buscar la forma de pequeños empujoncitos, por eso es la teoría de nudging o del pequeño empujón, que hacen que todos los días a tener algún empujoncito que me lleve a tomar decisiones correctas para el lado del uso apropiado de los antimicrobianos. Compararnos entre los pares, poder evaluar, poder conocer los datos, decir, bueno, los equipos quirúrgicos tal, tal y tal, qué tipo de decisiones toman en cuanto a su profilaxis prequirúrgica, cuáles son las tasas de infecciones que tienen. Poder compararse hace que todos queramos ser un poquitito mejor, ¿sí? Y también herramientas para el paciente. El paciente tiene que conocer que la importancia de tomar antibióticos correctamente y que el daño que le puede hacer a él mismo el uso inapropiado de antimicrobianos. Entonces es súper importante que eso nosotros lo charlemos. Y en cuanto al laboratorio de microbiología, otra cosa no solo el tema de los test rápidos, también muchas veces lo que se hace es trabajar con el microbiólogo en que, por ejemplo, no informe algunos antibióticos a menos que el médico se lo pida. Si es sensible a los antibióticos del grupo Access, directamente los del grupo WARE, del grupo de Watch y de restricciones, no los informe en el antibiograma, que le ponga carteles como, por ejemplo, que las colonizaciones no se tratan, o sea, todas esas cosas que ayuden a que tanto el médico que pueda leer ese informe y el paciente bajen su ansiedad para el uso de antimicrobianos y nos ayuden a mejorar ese uso. El conocimiento científico se complementa con la sensibilidad humana o se completa y la apertura al cambio. O sea, no podemos dejar de ser flexibles conociendo lo que es la medicina, que todos los días cambia, todos los días hay evidencia nueva. Entonces, la forma de ser correctamente científicos y de tomar decisiones más apropiadas en la prescripción para nuestros pacientes es tener sensibilidad humana, entender en el mundo en el que vive ese paciente y poder, en el entorno en el que vive ese paciente, y tener la apertura al cambio, no creer que porque lo hicimos 20 años así, sigue siendo lo mejor para mi paciente. Entender que ya pueden haber nuevas estrategias que pueden generar mejoría en nuestros pacientes. Estos son los trabajos de donde, bueno, saqué muchas de las cosas que les fui comentando hoy. El tema de la teoría del comportamiento y de generar decisiones, la verdad que es un mundo nuevo para mí, o sea, no sé si nuevo, pero apasionante en realidad para mí, y creo que hay muchísimo más para aprender, ¿no? Y en un mundo en el que cambia tanto permanentemente, tenemos que ir como aprendiendo a trabajar en estos entornos de equipo de salud para poder generar cambios en la prescripción y de esta manera mejorar la vida de las personas y nuestro entorno, ¿no? Nunca olvidarnos de esta, que es una sola salud,
y que todo nos afecta a todos y que tenemos que pensar no solo en la salud humana, en la salud animal, en el ambiente y que cada una de nuestras decisiones tiene un impacto. Y me gusta a mí esa fotito que les puse al principio del sello que se convierte en una llave. No nos olvidemos del peso y la responsabilidad que tiene la prescripción médica. Bueno, esta es la misma frase que se la había leído hace ratito, que el conocimiento científico se completa con la sensibilidad humana y la apertura al cambio, y que tenemos que trabajar en equipo para conocer cuáles son nuestros colegas, en dónde se ubican ese porcentaje de colegas, si son innovadores o si son muy rezagados y no quieren cambiar, entonces en qué grupo tengo que trabajar para poder lograr cambios en la prescripción y acordarnos también de estos pequeños empujoncitos que le tenemos que dar diariamente, hacerle más fácil la toma de decisiones que nosotros queremos que haga, ¿sí? O sea, buscarle la manera de que sea mucho más fácil no indicar antibiótico que indicarlo, y que cuando lo tenga que indicar sea más fácil indicar antibióticos que sean de acceso, que tengan poco impacto en la resistencia y que el tiempo necesario y que no lo puedan utilizar más tiempo del que sea correcto para esa patología. Elaborar guías y trabajar en equipo.